En el este del delta del Nilo, en Egipto, los investigadores descubren tesoros ocultos durante más de 3000 años. Despacio, con cuidado. Dejadlo al descubierto para poder averiguar en qué año se hizo todo esto. Están dejando al descubierto los restos de una megaciudad, que algunos creen que coincide con la ciudad del libro del Éxodo de la Biblia. Primero tenemos que protegerlo para luego dejarlo al descubierto. Puede ser el edificio de alguien de alto rango o incluso un palacio. Abandonado en la antigüedad, su verdadera ubicación estuvo perdida durante milenios. Creo que es una gran suerte que esto se haya conservado. Estas pinturas murales recién descubiertas le devuelven vida a la ciudad olvidada y podrían ayudar a descifrar los orígenes de la épica historia del Éxodo de la Biblia. Probablemente hayamos excavado el 0,5%. Aún queda mucho por explorar. Las historias de la Biblia son famosas en todo el mundo. Narran grandes batallas entre el bien y el mal. Hablan de catástrofes devastadoras y de icónicos héroes. Ahora nuevos descubrimientos arqueológicos, que estuvieron enterrados en Oriente Medio durante miles de años, arrojan luz sobre los acontecimientos reales que pueden haber dado origen a estas leyendas. En la historia del Éxodo, Moisés el profeta libera a su pueblo, los israelitas, del cautiverio en Egipto. Y huyen a través del mar, perseguidos por el ejército del faraón, hacia la seguridad de la tierra prometida. Es una historia sobre la superación de dificultades y adversidades con la que pueden identificarse personas de todo el mundo. Esta temporada, equipos internacionales de arqueólogos excavan en siglos de tierra acumulada y descifran misterios milenarios. ¿Podrán ayudar a desenterrar la verdad sobre el mundo del Éxodo los descubrimientos realizados en Egipto? En el sur de Egipto, a orillas del río Nilo, se encuentra Luxor, la capital de Egipto durante su edad de oro, el Imperio Nuevo. El arqueólogo Jay Silverstein tiene la misión de demostrar la veracidad de las leyendas bíblicas. Quiere descubrir si en la historia egipcia existe alguna evidencia arqueológica de un evento como el Éxodo. Cuando logras correlacionar las pruebas materiales, los hechos y los artefactos que encuentras con los acontecimientos descritos en esos textos antiguos, para mí es algo muy satisfactorio. La historia del Éxodo del Antiguo Testamento comienza hace casi 4000 años. Cuenta cómo el pueblo israelita viaja a Egipto y vive allí durante más de 400 años. Un faraón se siente amenazado por su creciente número y los esclaviza. Les ordena construir las grandes ciudades de Pitón y Ramsés, que servirán como lugares de almacenamiento. Si los israelitas no trabajan lo suficiente, el faraón ordena que los azoten. Recientes pruebas arqueológicas han puesto en duda la idea de que los faraones egipcios esclavizaran a personas para construir sus pirámides. ¿Pero utilizaron a extranjeros como mano de obra esclava los antiguos egipcios posteriores? Jay viaja por el Nilo en busca de pistas. En su época, el Valle de los Nobles, construido en los acantilados de Arenisca, fue un lugar de enterramiento para la élite de la sociedad egipcia. Jay investiga la tumba de un poderoso funcionario llamado Rekhmirá, la mano derecha de uno de los grandes faraones de Egipto. Era el director ejecutivo de la corporación egipcia. Estos muros reflejan toda aquella gama de actividades. Su tumba registra uno de sus mayores logros: la construcción de un templo al dios Amón. Aquí tenemos una inscripción que dice: los cautivos que su majestad, el faraón, ha traído para trabajar en la construcción del templo de Amón. Dice literalmente que eran prisioneros, que habían sido traídos como siervos.
Las figuras esclavizadas representan a personas de países vecinos. Y se puede ver que hay diferentes tipos de representaciones. Mientras que los egipcios tienen una falda larga y sus cortes de pelo y su postura indican que están en puestos de autoridad, los obreros tienen prendas más cortas, de diferentes tipos, y el color de su piel varía un poco. Los arqueólogos creen que algunas de las figuras de esta pintura representan a cautivos procedentes de lugares tan lejanos como Siria y Canaán. Canaán aparece en todos los textos bíblicos como un lugar al este de Egipto, el hogar original del pueblo que se convirtió en el pueblo israelita y la tierra a la que esperan regresar. Canaán representa uno de esos lugares que tiene una geografía propia muy importante, porque es una intersección entre Asia y Egipto, y por eso vemos que en esa zona hay mucha actividad geopolítica, muchas migraciones de personas que van y vienen. Estas pinturas son evidencia de que los egipcios podrían haber esclavizado a extranjeros, posiblemente de Canaán. ¿Había entre ellos un grupo conocido como israelitas? Y si es así, ¿en qué lugar y en qué época vivieron? Una pista sobre otra parte de la historia podría estar a unos 560 kilómetros al norte, en el delta del Nilo en Egipto, en Pir Ramsés. En una de las misiones más innovadoras de los últimos años, un equipo de arqueólogos alemanes dirigido por Henning Franksmayer investiga este misterioso y antiguo lugar. Abandonado en la antigüedad, la verdadera ubicación de Pir Ramsés estuvo perdida durante milenios, hasta que los arqueólogos confirmaron su ubicación en la década de 1960. Entre los grandes e importantes yacimientos del antiguo Egipto, es muy probable que Pir Ramsés sea el menos explorado. Pir Ramsés fue la capital del antiguo Egipto. Algunos creen que es la ubicación de una de las ciudades mencionadas en la leyenda del Éxodo. ¿Qué evidencia arqueológica hay de estas ciudades bíblicas? En la actualidad, Henning está embarcado en una misión para desenterrar la verdadera ciudad enterrada aquí bajo tierra. Lo cierto es que dirigir una misión como la de Pir Ramsés es hacer realidad un sueño de la infancia. Aquí, donde quiera que trabajemos, podemos encontrar algo totalmente nuevo. Te referías a esta zona, ¿no? A que tenemos que echarle un vistazo. Henning explora el lugar en busca de cualquier evidencia de estructuras antiguas bajo el suelo. Creo que, al menos aquí, se pueden ver hasta el final. Sí. Y también aquí. La excavación del equipo revela tenues contornos de ladrillos de barro de unos 30 centímetros de largo. En realidad, son casi invisibles. Por eso trabajamos con obreros con mucha experiencia, que pueden detectar estos ladrillos de barro mucho mejor que yo. Las primeras pirámides egipcias, construidas más de 1000 años antes de la fecha estimada del Éxodo, estaban hechas de piedra. Los muros de Pir Ramsés están hechos de adobe. Aunque construir con adobe es más rápido y más fácil, este método de construcción causa problemas a los arqueólogos que intentan comprender el pasado. La humedad, las inundaciones y las condiciones del delta del Nilo han destruido gran parte de las pruebas de adobe encontradas aquí. Creo que este tipo de línea entre ladrillos que tenemos aquí es muy relevante. El equipo recompone las piezas del diseño de ladrillos para revelar una serie de paredes de unos 2,10 metros de ancho. Esto demuestra claramente que no se trata de una vivienda normal. El equipo mide cuidadosamente las dimensiones y utiliza la tecnología más reciente, como los resultados de los escáneres magnéticos, una técnica que ha sido aplicada en todo el lugar. Las condiciones de humedad han provocado la desintegración generalizada de edificios y artefactos orgánicos, por lo que es vital recopilar todas las pistas posibles de lo que queda. Al reunir toda la información, se revela el contorno de una estructura importante. Los arqueólogos creen haber desenterrado un palacio real perdido hace mucho tiempo,
que abarca más de 2 hectáreas. Una amplia carretera flanqueada por estatuas conduce a este gran edificio. Cientos de exploraciones similares revelan que el palacio es parte de una gran ciudad que antaño fue considerada la más grande de Egipto. Se extiende a lo largo de más de 15 kilómetros cuadrados y está flanqueada por vías fluviales del río Nilo. En ella hay almacenes, mercados bulliciosos y templos sagrados. Esta magnífica ciudad real fue una de las más grandes de Egipto, en la que vivían más de 300.000 personas. Gracias a las mediciones magnéticas, ahora sabemos que el yacimiento era enorme. Pero probablemente hayamos excavado solo un 0,5%, así que todavía queda mucho por explorar. Los muros de adobe descubiertos aquí son un claro indicio de una ciudad grande e importante. Y existe una posible conexión con las 2 de la historia del Éxodo. Se nota claramente que hay muchos almacenes. Hay habitaciones longitudinales y muchas de ellas en fila. Y esa es la arquitectura típica de los almacenes del antiguo Egipto. El parecido entre esta metrópolis y la ciudad de Ramsés en la Biblia es intrigante. ¿Podría ser esta una de las 2 ciudades de almacenamiento que los israelitas se vieron obligados a construir en la historia del Éxodo? A medida que el equipo de Pi-Ramsés continúa con las excavaciones alrededor de los muros del palacio, no tardan en encontrar indicios de algo más que el diseño de la ciudad. Aquí, este suelo tiene un color muy característico y es completamente distinto a la arcilla normal. Apenas unos centímetros más abajo, el equipo consigue el premio gordo. Desentierran pertenencias de personas que vivieron aquí. Henin y su equipo retiran el revoque del antiguo suelo del palacio de Pi-Ramsés. Ha permanecido intacto durante más de 3.000 años. La materia orgánica y los objetos podrían ayudar a revelar exactamente quién vivió aquí. ¿Había israelitas de Canaán esclavizados dentro de los muros de esta ciudad? Es basura antigua, exactamente lo que nos gusta a los arqueólogos. Y tras retirar unos pocos centímetros, tenemos bastante cerámica y supongo que al final del día, de esta pequeña área, obtendremos 3 o 4 cestas llenas de cerámica. Esta capa contiene los desechos que dejaron los antiguos habitantes de Pi-Ramsés y ofrece a los arqueólogos una perspectiva única sobre la vida de aquellas personas. En el hoyo, Henin encuentra un objeto que no parece ser egipcio. Se trata de un fragmento de una de las denominadas jarras cananeas. Las jarras cananeas eran el recipiente estándar de finales de la Edad del Bronce y se fabricaban en todo el Mediterráneo oriental. El gentilicio cananeo significa de Canaán, la tierra de la que, según la Biblia, procedían los israelitas. Pi-Ramsés era la puerta de entrada a Egipto para las civilizaciones vecinas que lo visitaban para comerciar. Habrían traído resina, vino o aceite y se habrían llevado de Egipto mercancías como vidrio, por ejemplo. Es posible que estas jarras cananeas llegasen a Pi-Ramsés como parte de un cargamento. Solo, el fragmento no prueba que en la ciudad vivieran personas de Canaán. Henin se dirige a la casa que está excavando el equipo para examinar otros hallazgos hechos en el lugar. Miles de fragmentos de cerámica se alinean en los estantes, incluidos hermosos jarrones originarios de Grecia y Chipre. Henin analiza una intrigante pieza procedente de los almacenes. Una figura esculpida. Es una cabeza hecha de arcilla y probablemente represente a un dios que no es egipcio.
Esta figura tiene un gorro y orejas grandes, que reflejan la imagen de un dios llamado Baal. Baal era una deidad cananea. Se trata de una prueba contundente de que gente de Canaán comerciaba y vivía en Pi-Ramsés. En Pi-Ramsés no solo vivían egipcios, sino también extranjeros, posiblemente procedentes de todo el Mediterráneo. Este objeto, junto con otros encontrados anteriormente, sugiere una ciudad bulliciosa con una población compuesta por muchas culturas diferentes. Creo que en ese periodo no hay otra ciudad egipcia en la que hubiera tanta cerámica extranjera. Si la gente de Canaán era maltratada y esclavizada en Egipto, ¿qué pudo haberlos tentado a venir a este país? En Manchester, la bioarqueóloga Ivona Kosiraska Ogunmakin es una experta en los desplazamientos y la salud de los pueblos antiguos. Investiga un relieve de un complejo de templos de Egipto, tallado más de 1000 años antes de la construcción de Pi-Ramsés. En él se ven lo que parecen ser tribus beduinas de regiones desérticas, no egipcios. Es una escena muy singular que muestra a individuos con cuerpos increíblemente esqueléticos. Creo que este gesto es particularmente llamativo. Alguien que está descansando y está realmente exhausto. Podemos ver muy claramente esos surcos que se hicieron para acentuar la estructura ósea de los rostros de esas personas. Esto no es algo que veamos normalmente en relieves o pinturas del antiguo Egipto. ¿Por qué querría inmortalizar un faraón a esas personas en su templo? Se cree que tal vez fuese encargado por el faraón para demostrar su generosidad de algún modo. Tal vez dando la bienvenida a esas personas al Valle del Nilo y apoyándolas posiblemente. Esto indica que diversos extranjeros buscaban refugio en Egipto en el siglo XXIV a.C. No es de extrañar que la gente buscara refugio a orillas del Nilo. Era, y sigue siendo, el río más importante que atraviesa el país. El agua significa vida. Es así de sencillo. Las tierras irrigadas por el Nilo proporcionaban alimentos en abundancia. Los arqueólogos han descubierto enormes hilos de ladrillo por todo Egipto. Algunos de ellos podían contener hasta 100 metros cúbicos de grano. En la Biblia, José llega a Egipto y se convierte en consejero de un gran faraón egipcio. Anima a su familia a mudarse allí, porque Egipto tiene reservas de alimentos. Los relieves como este sugieren que la idea de que la gente escapase de Canaán a Egipto se basa en hechos reales. Había periodos de hambruna y sufrimiento. Es posible que los cananeos se hubieran refugiado en Egipto y hubieran sido esclavizados. La Biblia habla de un héroe que aparece para salvar a los israelitas. El Éxodo describe que un faraón les tiene tanto miedo que ordena que a todos los bebés varones israelitas se les dé muerte al nacer. Una madre desesperada mete a su hijo en una canasta y la hace flotar por el Nilo abajo. La hija del faraón lo encuentra y lo llama Moisés. Después de criarse como hijo suyo, acaba matando a un egipcio que golpeaba a un israelita. El faraón ordena que maten a Moisés por su delito, obligándolo a huir de Egipto y a vivir en el exilio. ¿Qué indicios hay en la antigua ciudad de Pi-Ramsés sobre las condiciones de vida de la gente común? En la excavación de Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, Henin y su equipo continúan excavando el basurero en busca de pistas que ayuden a comprender cómo era la vida en la ciudad.
A diferencia de muchos lugares de Egipto donde la arena conserva pruebas, aquí el agua de los campos circundantes destruye la arqueología. Queda muy poco, y los restos orgánicos, como los huesos, son raros. El equipo busca incansablemente restos microscópicos que puedan proporcionar pistas. Básicamente, todo se ha podrido. Por eso necesitamos tanto estas cosas, estos pequeños fragmentos, para reconstruir la historia fielmente. Los fragmentos de huesos de animales pueden revelar la dieta de la población. Pero el análisis de restos humanos, incluso fragmentarios, podría revelar indicadores de enfermedades y desnutrición. Los hallazgos podrían arrojar luz sobre uno de los capítulos más famosos de la leyenda del Éxodo. Cuando Moisés regresa para liberar a su pueblo, el faraón se niega a liberar a los israelitas. Eso lleva a Dios a castigar a los antiguos egipcios con una serie de plagas mortales. Al principio, las aguas del Nilo se convierten en sangre, matando a todos los peces y haciendo que en todo Egipto sea imposible beber durante una semana entera. Cuando el faraón se niega a dar marcha atrás, enjambres de langostas bloquean el sol, devorando todas las plantas y hasta el último trozo de comida que tienen los egipcios. El faraón no permite que se vayan ni siquiera cuando una peste mata a todo el ganado de los egipcios y perdona a los animales de los israelitas. Solo cuando Dios mata a todos los primogénitos de Egipto, incluido el propio hijo del faraón, el rey acepta liberar a los israelitas. Los historiadores creen que estas historias podrían no referirse a una serie de eventos específicos, sino más bien a cómo era el mundo del Imperio Nuevo. ¿Hay alguna otra prueba arqueológica más de las amenazas a las que se enfrentaron los antiguos egipcios? En Manchester, Ivona y el curador del museo, Campbell Price, buscan pistas en los almacenes. Creo que estas dos son exactamente el tipo de cosas que uno encontraría en Pi-Ramsés. Los antiguos egipcios llevaban estos pequeños bloques de piedra caliza para invocar a los dioses cuando oraban. Este es el nombre del dios, está en la parte superior. Y luego quien escucha, y después las oraciones. O sea, el dios que escucha las oraciones, literalmente. Lo coges si tienes un problema. Una línea directa. Una línea directa, como un smartphone. Estos objetos ofrecían formas de protección y podían tenerlos cerca. Los egipcios también llevaban amuletos de cerámica vidriada alrededor del cuello. Es una fantástica ilustración del deseo humano de estar a salvo. Se trata de la diosa Sekhmet. Su nombre significa la que es poderosa. La idea consistía en que Sekhmet protegía a los seres humanos del hambre, las plagas y las pestes. Obtenías protección de la diosa para ti y para tu familia. No hay evidencia arqueológica de las 10 fantásticas plagas de la historia del Éxodo. Campbell cree que reflejan las experiencias de la gente que vivía en Egipto y en todo el mundo antiguo. De modo que, cuando oyes historias como las 10 plagas, son formas de hablar de grandes problemas en el mundo antiguo. El hecho de no saber qué traería el mañana hacía que los egipcios quisieran estar preparados teniendo pólizas de seguro. Se han encontrado pruebas de enfermedades a lo largo de la historia del antiguo Egipto. La historia de las 10 plagas puede ser un vestigio de recuerdos populares de periodos de enfermedad e intranquilidad. En la excavación de Pi-Ramsés, el equipo sigue excavando. Aunque la historia del Éxodo menciona la ciudad de Ramsés, la cronología bíblica sugiere que los eventos tuvieron lugar antes de que cualquiera de los 11 faraones llamados Ramsés llegase al poder. Es más, el relato bíblico en realidad no nombra al faraón que gobernaba en la época de Moisés. Los arqueólogos esperan que su investigación brinde una mayor certeza sobre quién construyó la residencia palaciega que han descubierto. La restauradora Alexandra Winkels descubre algo extraordinario en el palacio. Creo que es una gran suerte que esto se haya conservado.
Ha descubierto que estos fragmentos de revoque de pared están pintados. Quizás deberíamos mojarlo un poco por detrás, ¿no? Sí, sí. Podría aportar pistas sobre cuándo se construyó esta enorme y antigua metrópolis y quién lo hizo. En la esquina sureste del palacio de Pi-Ramsés, Alexandra quita con cuidado la tierra de la pintura del revoque de la pared. ¿Cómo vais con el revoque? Sigue pegada a la pared expuesta del palacio de más de 3000 años de antigüedad. ¿Qué podrá revelar esta pintura mural sobre el fundador de esta ciudad? Vale, llamaré a Ahmed. Ahmed, ¿puedes venir aquí? Vale, despacio y con cuidado. Descúbrelo para que podamos averiguar en qué año se hizo todo esto. La pared pintada se rompió en cientos de diminutos fragmentos que se encuentran dispersos entre los restos desintegrados de una pared de adobe. Alexandra espera utilizar su experto conocimiento en técnicas de conservación de revoque para revelar una sección intacta de la frágil pared pintada. Primero quitamos esta parte de aquí, para que solo quede esto, y ya podréis retirar los Sí. restos del revoque de Y la pared. también podemos utilizar papel japonés en esta zona para mantener los fragmentos en su lugar, ya que si no, todo se desmoronará. Alexandra utiliza un papel especial recubierto de adhesivo para reforzar los fragmentos y mantenerlos en posición. Mientras, el resto del equipo aplica tela empapada en revoque detrás del relieve, para que sea lo suficientemente fuerte para poder retirarlo. Primero tenemos que asegurarlo, luego tenemos que quitar la arcilla circundante y después podemos sacarlo y trabajar en los fragmentos más detalladamente. Alexandra y su equipo de restauradores llevan las piezas de revoque a la casa de la excavación para limpiarlas y poder inspeccionarlas más de cerca. Es difícil ver los rastros de los magníficos colores y podrían haber pasado fácilmente desapercibidos entre el polvo de la excavación. Alexandra y su equipo retiran la tierra con mucho cuidado. Una tarea que solo pueden realizar los restauradores más expertos. Son las primeras personas que ven estas decoraciones pintadas en más de 3000 años. Los fragmentos en los que estamos trabajando ahora son la capa superior de revoque. Este tipo de revoque es un hallazgo poco frecuente. Está hecho a base de cal. Está la mampostería de adobe, luego una capa de revoque de arcilla y la capa superior estaba decorada con un revoque de cal muy fino. Y este revoque de cal es un material muy especial para Egipto porque no se utilizó en muchos lugares. Unos artistas pintaban estas decoraciones sobre el revoque de cal recién aplicado, mientras aún estaba húmedo. Se trata de una técnica perfeccionada en la antigua Grecia, que realza los pigmentos de la pintura. La utilización del revoque de cal es otra señal de que podría tratarse de un edificio de alto rango y tal vez de un edificio palaciego. Pocas personas, aparte de un faraón, podían permitirse el lujo de contratar a trabajadores extranjeros tan cualificados para decorar el magnífico palacio. La excavación contiene pistas sobre quién podría ser ese gobernante. Henning analiza pequeños fragmentos de piedra tallada. Este pequeño objeto es uno de los más importantes que hemos encontrado en los últimos años. Esta pequeña placa tiene forma de cartucho y lleva grabado el nombre de un rey. Durante la construcción, se enterraron objetos como este en los cimientos para preservar el nombre del rey que lo mandó construir.
Se trata de un fragmento de piedra bastante pequeño, pero aquí podemos ver restos del llamado cartucho. Y tenemos aquí un par de signos jeroglíficos que nos dan el nombre, Masasu. Y en este período solo puede ser Ramsés II. Esta talla de Ramsés II es una prueba contundente de que él es el faraón que construyó este palacio y la ciudad de Pi-Ramsés. Hay quien cree que, debido al nombre de esta ciudad, Ramsés II es uno de los faraones de la historia del Éxodo de la Biblia. La capacidad de Ramsés como general y publicista consolidaron su reputación de gran rey guerrero entre el pueblo egipcio. Erigió más monumentos que cualquier otro faraón egipcio. E incluso hizo pasar otros templos como suyos, poniendo su nombre en ellos. Dejó tal legado que aún hoy se le recuerda como uno de los faraones más grandes de Egipto. ¿Podría la fama de su nombre explicar por qué se le relacionó con esta leyenda a pesar de que vivió mucho después de la época en la que la Biblia sugiere que tuvo lugar el Éxodo? En el sur de Egipto, en la orilla del Nilo, opuesta a Luxor, Jay se dirige al templo funerario del hijo de Ramsés, el faraón Merneptah. En el interior se encuentra la réplica de un relieve o estela de 3 metros de altura. Jay cree que podría ser la clave para ayudar a reconstruir el contexto histórico de la historia del Éxodo. Si hubiera una prueba irrefutable del relato bíblico del Éxodo, sería esta. Esta es nuestra referencia histórica, el registro escrito del faraón en referencia al pueblo de Israel. Esta es la referencia escrita al reino de Israel más antigua que se ha encontrado. La inscripción dice que la descendencia de los israelitas ya no existe, pues ha sido devastada. Jay sospecha que la estela podría describir la derrota de su pueblo a manos de Merneptah. Algunos piensan que esta inscripción confirma que Ramsés era el faraón del Éxodo, el perseguidor de los israelitas, que, según otros registros, vivían en Canaán durante el reinado de su hijo. Pero Jay cree que esta conclusión dista mucho de ser acertada. Debemos tener cuidado al leer algo como esto y no dar por sentado que se trata de una correlación exacta con el texto bíblico. Hubo una interacción entre los israelitas y los egipcios, y ese conflicto pudo haber durado cientos de años. Una posibilidad es que la historia bíblica del Éxodo no sea el relato de un único acontecimiento, sino una memoria colectiva de personajes y lugares históricos. Ramsés el Grande es el tipo de personaje famoso que los escribas pudieron haber tenido en mente cuando escribieron por primera vez el relato bíblico. Su imagen de gran faraón personifica el tipo de oponente al que uno espera que se enfrente Moisés cuando nos referimos al gran faraón. Si la leyenda de Ramsés el Grande influyó en la historia del Éxodo, ¿qué más podría revelar su ciudad sobre el relato bíblico? En el norte, Henning viaja desde Pi-Ramsés a los almacenes seguros de Tanis. Contienen muchos de los mayores y más valiosos hallazgos realizados en Pi-Ramsés. Henning busca pistas sobre el reinado de Ramsés. Este es nuestro almacén. El almacén donde se guardan todos los mejores hallazgos. Los más importantes de la misión a lo largo de más de 40 años. Entre las grandes estelas y bloques de piedra caliza se esconden otros objetos más pequeños y singulares que Henning quiere estudiar. Es muy difícil identificar estos objetos. De hecho, son las únicas piezas que quedan de cuadrigas. Cuadrigas que también se fabricaban en los mismos talleres que las puntas de flecha o los escudos.
Durante el reinado de Ramsés II, las cuadrigas desempeñaron un papel fundamental en los conflictos armados. Los egipcios ataban correas de cuero alrededor de estos yugos de piedra caliza para sujetar cada caballo al carro. Un soldado guiaba al caballo mientras que otro iba armado con un arco y flechas. En Pi Ramsés, el equipo también ha encontrado unas extrañas piedras con un agujero en la mitad superior. Henning cree que se utilizaban para atar a los caballos. Los arqueólogos han encontrado varias piedras de este tipo en una zona específica de Pi Ramsés. Apuntan a que antaño hubo un enorme complejo de establos en esta ciudad. Con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados y espacio para casi 500 caballos, es el mayor establo egipcio de la antigüedad jamás encontrado. Y los restos del carro indican que bien podría tratarse del cuartel general de la flota de cuadrigas reales. Pi Ramsés no era solo la residencia del rey, sino una de las bases militares más importantes del imperio egipcio. Las cuadrigas eran muy ligeras y muy rápidas y eficientes. Ramsés II comandaba un letal ejército de cuadrigas que le ayudó a conquistar muchas de las naciones circundantes, incluso tan al norte como Canaán. Un faraón liderando sus cuadrigas a la batalla era una escena reconocible en el antiguo Egipto. Una escena que también aparece en un momento crítico de la historia del Éxodo. Después de las plagas, el faraón permite que los israelitas se vayan. Pero luego cambia de opinión y ordena que su ejército de cuadrigas los persiga. Cuando el Mar Rojo bloquea el camino de los israelitas, Dios le ordena a Moisés que levante su cayado. Milagrosamente, las aguas del Mar Rojo se separan y Moisés y su pueblo huyen hacia la libertad. Al volver a juntarse las aguas, arrastran consigo al ejército egipcio que los persigue. Esta es una de las escenas más famosas y fantásticas de la historia bíblica del Éxodo. En el sur, Jay Silverstein viaja por el Nilo hasta Luxor y el monumental Templo de Karnak. Quiere investigar esta dramática escena de la historia del Éxodo. Desde un punto de vista religioso, lo que hace la historia es demostrar lo fuerte que puede ser Dios. Dios puede intervenir directamente en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la física. ¿Podría haber cierta verdad histórica en algún elemento de este legendario acontecimiento? Vemos que persiguen a los israelitas en cuadrigas, lo que parece muy exacto desde el punto de vista histórico. ¿Qué ocurrió realmente? Jay cree que una de estas paredes del templo de Karnak, en Luxor, podría proporcionar pistas sobre la legendaria ubicación del relato bíblico de la separación de las aguas. Aquí vemos los relieves de Seti I, el predecesor de Ramsés el Grande. A medida que avanzamos, llegamos a algo que es clave cuando pensamos en el Éxodo. Lo que vemos es un mar o un río rodeado de juncos. Aunque hoy muchos asocian la huida de los israelitas con el Mar Rojo, el relato hebreo real utiliza las palabras Yam Suf, que literalmente se traducen como Mar de Juncos. El nombre se tradujo como Mar Rojo, y eso quedó grabado en nuestra mente porque conocemos esa parte de la geografía, y obviamente es la masa de agua más grande que podemos imaginar en el Sinaí, entre Egipto y Canaán. Si volvemos a ese texto hebreo y pensamos en un mar de juncos, eso cambia nuestra percepción de lo ocurrido. Jay cree que es posible que los israelitas cruzaran una zona anegada para escapar del ejército egipcio que los perseguía.
Hay lagos poco profundos en toda la zona norte del delta del Nilo. Yo llevaría a mi pueblo a una zona pantanosa y poco profunda en la que sé que los carros son inútiles porque se quedarán atrapados en el fango. Los relieves y estatuas del corazón del templo de Karnak documentan la historia del reino egipcio. Su construcción duró 1500 años y 30 faraones sucesivos fueron añadiendo diversos elementos. En el mundo antiguo, la geopolítica era fluida. Incluso en un periodo de 100 años, se puede ver cómo las fronteras de Egipto cambiaron drásticamente de un extremo a otro. Los faraones y las batallas rememoradas entre estos muros pueden haber influido en quienes escribieron la historia bíblica. La tradición dice que el propio Moisés registró los acontecimientos del Éxodo después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y escapar de Egipto. Pero muchos historiadores creen que el Éxodo se escribió cientos de años después, en el siglo IX a.C. En esa época, Egipto todavía era un vecino potencialmente peligroso para los israelitas. Hay muchas pruebas del Éxodo. Mientras no intentes convertirlo en una especie de historia literal, tomando palabra por palabra lo que está en la Biblia. Creo que es muy difícil ponerle una fecha exacta al Éxodo. En realidad abarca un periodo de un par de siglos en el que los acontecimientos están relacionados con el desarrollo de los israelitas como pueblo y tiene mucho que ver con su relación con Egipto. En realidad se trata de una historia mixta. Jay cree que la historia podría ser una recopilación de acontecimientos históricos que reflejan siglos de experiencias de los israelitas. También ofrece una lección moral de redención para quienes confían en el plan divino. En Pi Ramsés, Henning y su equipo llegan al final de la temporada de excavación. Estamos haciendo algunos dibujos y fotografías finales en el lugar de la excavación. Hemos hecho muchos hallazgos interesantes, muchos contextos arqueológicos superpuestos que nos pueden decir mucho más sobre lo que aquí ocurrió. Se trata de un ejemplar muy bonito del periodo de Ramsés. Tenemos mucha suerte de que todavía se conserve e incluso los colores se han conservado relativamente bien. Esperamos volver el próximo año para profundizar en esta zona y responder más preguntas. Poco a poco, la ciudad de Pi Ramsés comienza a revelar sus secretos. Hoy en día apenas se ve nada en la superficie, pero el recuerdo se conservó a través de las religiones monoteístas, como el lugar llamado Ramsés en la Biblia. Fundada por uno de los faraones más poderosos de Egipto, esta inmensa metrópolis podría haber influido en una de las historias más grandiosas de la Biblia. La leyenda del Éxodo no es solo la historia del origen de una nueva nación. Realza las experiencias de un pueblo que vivía a la sombra de sus poderosos vecinos, las condiciones en las que vivían y el poder de los gobernantes egipcios. La historia del Éxodo es un valioso reflejo del mundo en el que fue escrita. Creo que la historia del Éxodo resuena en todo tipo de pueblos que tuvieron que enfrentarse a la opresión en distintos momentos de su historia. Se trata de superar obstáculos abrumadores. Se trata de que Dios te favorezca, de que Dios te dé la oportunidad de triunfar.